Bendecido día, muy buenas tardes, que lo lleguen a ver después, ¿verdad? Pues bendecidos sean nada más, por la gloria de Dios, ya sea buen tarde, buen día, buena noche. Ah, una de las mayores cosas que siempre va a haber necesidad del hombre y aún en la eternidad vamos a estar haciendo es conocer a Dios. Yo puedo decirles que hemos minimizado, especialmente los que nos decimos creer en Dios, cristianos o cualquier otra religión, ¿verdad?, que afirme creer en Dios. Yo creo que hoy en día lo más que estamos equivocándonos es precisamente en conocer a Dios. Cuando tratamos de invitar a otras gentes a acercarse a la iglesia, erramos porque deberíamos de invitarlos y llamarles a acercarse a Dios. Yo creo que hablar de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios, es un tema que se habla muy poco, que se piensa que ya se sabe mucho y que realmente yo me siento tan débil y tan torpe para hablar de ello, pero veo la necesidad de hablar de ello. No creo yo saber nada acerca de la grandeza de Dios, pero a la vez veo las escrituras y en mi propia experiencia lo que ha sido la grandeza de Dios en mi vida. Y veo ese llamado a detenernos y considerar la grandeza de Dios y invitar a otros. Y tal vez digas, entonces, ¿para qué hablas de la grandeza de Dios? Como ya he dicho, porque veo esa necesidad y porque creo que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha concedido que podamos entrar en comunión con Él y conocerle progresivamente, así como va a ser por la eternidad, que jamás terminaremos de estar conociendo, asombrándonos de cuán glorioso y cuán majestuoso es Dios. Siento que hemos minimizado quién es Dios. Siento que hoy tenemos una caricatura, o como algunos dicen cuando algo en la televisión lo comenten, lo convierten en parodia. Creo que tenemos una parodia de quién es Dios. Y no estoy hablando de aquellos que no creen en Dios. Estoy hablando de los que creen en Dios. Estoy hablando no en general de toda aquellos que somos cristianos o que creen en Dios, porque hay personas seriamente dedicadas en buscar conocer a Dios y dar a conocer a Dios. Pero mucho de lo que hoy se conoce como personas que conocen a Dios o cristianismo, ignoran y no están buscando a Dios, sino que algunos buscan las cosas que Dios puede ofrecer y otros se han hecho imaginaciones, pensamientos, ideas, o han querido conocer a Dios y reducirlo al conocimiento y razonamiento humano. Y quiero hablar de tres cosas hoy. La primera de ellas, voy a dar lectura en el libro de Hechos. Dice así la palabra del Señor. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos
y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, a la piedra, a escultura de arte o imaginaciones de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón Jesucristo, quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios, aunque tuviéramos sed y hambre de ti, Señor, aún así no podríamos levantarnos o elevarnos hacia tu comunión gloriosa. Precisamos de tu gracia en tu Hijo Jesucristo, de las alas y el viento de tu Espíritu Santo, para poder llegar a la dulce comunión. Te ruego por aquellos que escuchen esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que más hoy en día suceden es la imaginación o las ideas acerca de quién es Dios. Siento, al menos en lo que yo alcanzo a ver, no lo veo todo, no soy omnipotente, solamente hay un todopoderoso que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, y ese es Dios. Así que no sé todo lo que sucede en el mundo, pero al menos el mundo que me rodea, la ciudad donde vivo, el alcance que tengo de las noticias o de personas acerca de las redes sociales, o el alcance de mi comunidad, es lo que yo te puedo decir, que hay en mi alrededor mucha imaginación e ideas de quién es Dios, y hacemos aquello de lo que el Dios glorioso nos advierte que no hagamos: imaginaciones, ideas y pensamientos de Dios. Dios en el Salmo 21 le dice que el hombre es responsable de su conducta y su vida delante de Dios, y que Dios lo va a exponer, le va a traer a cuenta su conducta, su actitud, sobre todo porque se crea este pensamiento de que Dios es a su manera. Cuando rebajamos a Dios a nuestra manera, estamos perdiendo el rumbo, estamos distorsionando la majestad, estamos rebajando a Dios a algo que Él no es, y deja de ser Dios, porque Dios no es hombre. Aunque Dios se hizo hombre en Cristo Jesús para salvarnos, Dios no es hombre, no es como nosotros. Nos equivocamos grandemente, pero principalmente el ser humano sin Dios no conoce a Dios y quiere encerrar a Dios, quiere reducirlo y ponerlo como en un cubo y medir a Dios o pensar en Dios en una manera meramente humana, cuando Dios es quien da aliento y vida a todas las cosas. En Él nos movemos, existimos. ¿Cómo podemos pensar que el ser increado, eterno, infinito, grandioso Dios podría ser sometido a la astronomía, a la geología, a la botánica, a la medida de anchura, de longitud, de altura, de profundidad? ¿Cómo podríamos reducir a Dios y querer medirlo? Ni aun los astrólogos, con todas sus progresiones a través de los años, van a poder entender, y nadie va a poder conocer a Dios ni reducirlo, porque esa idea equivocada de querer alcanzar a Dios por medio de la sabiduría humana totalmente yerra. Es ilógico, irrazonable, porque Dios es increado, Dios es trascendiente, Dios es el Altísimo, superior, está por encima de todo. Y el primer problema que tenemos de nuestra sociedad es que los que conocemos a Dios o a Cristo no estamos progresando en conocerlo, y no lo estamos tomando en serio en nuestra práctica porque no lo conocemos. Si conociéramos a Dios y practicáramos experiencias de nuestro conocimiento de Dios, le mostraríamos al mundo quién es Dios. El mundo
se vería movido como en los tiempos del apóstol Pablo y diría: ahí vienen los que trastornan al mundo. Han venido también, están entre nosotros los que trastornan, porque hablan de Dios de una manera diferente. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Ese es nuestro Dios es excelso sobre todos. Él está por encima de todos, gobernando todos. Mira lo que dice ahora Job. Escucha esto en Job 37:14. Job, detente y considera las maravillas de Dios. Job 37, 22, 23. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es el Todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Job 36, 26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Job 11, 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job 9, 10 y 11. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no le entenderé. Todos los días Dios pasa en las obras de su creación enfrente de nuestros ojos. Cuando el sol aparece en el amanecer, cuando el sol al atardecer se tapa y no lo vemos, cuando se despliega el firmamento y podemos ver el espacio, los millones de estrellas. Y ahora que se puede ver Júpiter, en este mes dicen que se puede ver a un lado de la luna, y todas las demás cosas infinitas que no alcanzamos a comprender, las hizo el ser increado. ¿Cómo podríamos reducir a Dios a todas esas cosas? Y sin embargo, este Dios glorioso que está por encima de todas las cosas, no está fuera de nada de las cosas, porque todos tienen su vida de Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Como nuestros propios poetas han dicho, ¿quién es semejante a Él? ¿Quién puede estar por encima de todas las cosas, fuera de todas las cosas, y a la misma vez ser quien da vida y aliento a todas las cosas? ¿Quién no puede ser contenido, pero a la misma vez estar en todo lugar? ¿Quién no puede ser medido por la altura, por la anchura? Si nosotros queremos medir algo, agarramos las medidas de la regla, los kilómetros, y en el espacio, los años luz. Pero nunca se puede medir a Dios. No hay altura, no hay profundidad, no hay anchura, no hay longitud que pueda medir a Dios. ¿Quién puede medirlo? ¿Quién puede alcanzar su dimensión? ¿Quién puede seguir la huella de sus años? En unos 40 años muchos de nosotros moriremos. Algunos el día de mañana moriremos en un accidente, una enfermedad fatal que llegue. ¿Cómo alcanzaremos? ¿Cómo perseguiremos al Creador? Y yo siento que olvidamos eso. Siento que no estamos asombrados por Dios. No estamos maravillados de quién es Dios. Nos maravilla la artesanía, nos asombra la tecnología, un celular, iPhone o los más novedosos que estén ahorita. Nos asombra que el hombre haya podido ir a la luna y que se esté planeando viajar a Marte o vacaciones en la luna. Nos asombra este fenómeno de que se puede ver Júpiter, y ahí tienes a todos aquellos que les fascinan estas cosas, que a mí también me fascinan, ¿verdad? Pero tenemos todas estas personas viendo eso y quedándose cortos en quién es Dios. Tenemos personas que admiran la belleza de las flores, de los paisajes, de un bebé, y se olvida de la grandeza de quién es Dios. Se pierde de vista
la majestad y la divinidad, y la queremos reducir a encarcelarla a criaturas que no alcanzan a comprender quién es Dios. Yo no puedo explicarte quién es Dios, pero lo que sí puedo decirte es que su grandeza debiera ser, y mayormente en los cristianos, nuestra devoción, nuestra meditación, nuestra reflexión continua en lo que es Dios. Es esa grandeza lo que debería darnos un temor santo en cómo vivimos, cómo andamos, cómo nos movemos, cómo impactar a los demás. No vamos a poder impactar a nadie más con palabras solamente. No vamos a impactar a nadie más, al menos que esa grandeza sea parte de nuestras vidas. No como aquellos que piensan que hay un ser superior y que somos uno con Él y que Él está en nosotros. No, sino como aquellos que saben que Dios el Eterno no puede ser contenido, pero que a la misma vez de una manera maravillosa, real y misteriosa, habita en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Y que puedes conocerle, amarle y quedar atónito y maravillado, como dice el apóstol Pablo, a quien sin haberle visto físicamente, le amáis y te gozas con un gozo inescrutable, inexplicable. No tengo palabras para expresar la grandeza de Dios, solo puedo decir lo que la palabra de Dios dice y motivarte a buscarla si tú eres creyente. Y si tú eres incrédulo, ¿qué puedo decirte? Tus argumentos, tus razones, donde empiezas a pisar el terreno divino, te descalifican para comprender a Dios, porque ni siquiera puedes reconocer la grandeza de Dios. Entonces no puedes ni siquiera adentrarte o profundizar. Si nosotros estamos totalmente incapacitados y solamente por medio de la gracia capacitados para conocer a Dios, ¿cuánto más alguien que rechaza a Dios? No puedes pisar el terreno y comenzar a caminar sobre él, porque aborreces el terreno divino. Odias lo que Dios representa y lo que Dios es. Y lo quieres reducir a tu razonamiento y a tu sabiduría. Y eso choca con la realidad de que Dios es un ser increado, infinito. Por eso sabiamente Dios dice, en la sabiduría de Dios, los hombres sabios no conocieron a Dios, pero le agradó a Dios que por la locura de la predicación los hombres se salvasen. Y Dios nos ha sido hecho a Cristo sabiduría, justificación, santificación y glorificación. Me temo que la gente que queremos impactar, primero debemos hablarle de la grandeza de Dios. Y que esa grandeza de Dios, misteriosa, gloriosa y maravillosamente, se hizo hombre. Y yo no puedo explicarlo. Solo sé que es una realidad. Esa es otra de las cosas. Los hombres razonables, sociables, algo que no pueden explicar, lo rechazan. O no existe. Pero la realidad es que no es que no puede explicarlo o que no sea una realidad. Hay testigos que lo vieron al Hijo de Dios caminar, vieron sus milagros, vieron que resucitó de entre los muertos, vieron que Él levantó a los muertos, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron reprender la tormenta, lo vieron, está registrado, hay testigos.
Pero a lo que me refiero es que aún con todo eso no alcanzamos a comprender cómo es que este ser glorioso, grandioso, majestuoso, que nada lo puede contener, que está por encima de todos, que trasciende todas las cosas y que a la misma vez está en todas las cosas, que no puede ser medido, que no puede ser calculado, meditado, que está por encima de nosotros, se haya hecho una persona. Creo que cuando presentamos a Cristo simplemente como aquel que te ama y tiene un propósito para tu vida, reducimos lo que Dios es. Porque ¿quién no quiere a alguien que le ame y que tenga un plan bueno para su vida? Yo tengo un plan bueno para mi vida y yo creo que toda persona tiene un plan, a su propia opinión, bueno para su vida. El problema es que nuestro plan se aleja de la realidad, de la voluntad, de la bondad, de la justicia, de la santidad de Dios. Porque no conocemos a Dios, no estamos predicando a Dios como Dios debe de ser predicado. Temo que por eso las personas no toman en serio a Dios. Por eso temo que las personas solamente vienen a la iglesia o se acercan a Dios cuando necesitan algo, pero es porque así se lo hemos presentado. Le decimos a la persona incrédula o le decimos al que se ha alejado de la iglesia, le decimos, ven, Dios tiene algo preparado para ti, Dios te quiere bendecir, Dios quiere arreglar tus problemas matrimoniales, de dinero, de enfermedad, ven. Pero no le decimos que se está condenando a sí mismo por su vida, rechazando al ser glorioso, suficiente, majestuoso, hermoso, que con todo derecho y autoridad creó las cosas y todas le pertenecen, todas son suyas, y que no tiene por qué llamar e invitarnos, ni rogarnos que vengamos a Él. Mas sin embargo, en su Hijo Jesucristo nos mostró bondad, para darse a conocer, para mostrar que Él es santo y su santidad es inmensa, no la puedes reducir. Su justicia es grande, aborrece el pecado, no la puedes reducir, porque por eso vino Cristo. Murió para tomar el lugar de pecadores y para que la justicia inmensa de Dios, la santidad inmensa de Dios fuera satisfecha en la persona de Jesucristo, porque solamente el Eterno podría sufrir la ira eterna de Dios y salvar a pecadores y presentarlos limpios ante su Padre. Nadie de nosotros podía representarnos. Adán falló y con él todos fallamos. Pero el segundo Adán, Cristo, Dios hombre, perfecto sacrificio, es santo y limpio y nos purifica y nos limpia de toda maldad, nos reconcilia con el Padre. Porque Él sufrió esa ira inmensa, esa tormenta, esa profundidad de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, la bondad, la misericordia, la paciencia, la piedad de Dios en Cristo quedó satisfecha. Creo que no entendemos eso. Creo que no, creo que estamos tan desesperados por traer gente a la iglesia que olvidamos a Dios. Hacemos cosas en nombre de Dios, pero sin tomar en cuenta a Dios. Somos pragmáticos, buscamos lo que tenga éxito, lo que traiga resultados, en lugar de confiar en Dios y su grandeza. Y como cristianos estamos fallando en hablar de la grandeza de Dios. Estamos fallando en quién es Dios. Por eso tenemos tanta gente que se hace imaginaciones de Dios, como pastores, como predicadores, maestros, evangelistas de la palabra de Dios. También se está fallando, porque no estamos hablando de quién es Dios. No estamos presentando a Dios. Tememos que la gente se vaya, que no le guste a Dios. Entonces, ¿para qué hablar del evangelio? ¿Para qué anunciar el reino de Dios si se trata de paz con Dios, comunión con Dios y vivir con Él por la eternidad? ¿De qué se trata entonces? Dios nos ha dado esta responsabilidad a nosotros. Mira lo que dice el Salmo 145, verso 3 y 6.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en los hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Verso 10 y 11. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y todos tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu reino. Debemos de transmitir esto a la iglesia, a nuestros hijos, a la siguiente generación de creyentes. Debemos anunciarles de la suprema alabanza, de la alabanza, del reconocimiento de quién es Dios, que tiene que estar por encima de todas las cosas, por encima de nuestras necesidades, por encima de todo aquello que nos rodea, de las circunstancias, del sufrimiento. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero me temo que no. Hoy hacemos al revés. Ven, recibe tu milagro, ven, recibe tu dinero, tus problemas financieros que necesitas, tu sanidad en tu enfermedad, y después conoce a Dios. Tenemos primero las necesidades y después buscar el reino de Dios. Dios nunca quiso eso, nunca lo ha querido. Él no cambia, sigue siendo el mismo, sigue enseñándonos y hablándonos vez tras vez. Pensabas que yo era como tú, Salmo 50, 21, pero te reprenderé y pondré delante de tus ojos. No debemos pensar que Dios es como nosotros, porque se acabó, hasta allí llegamos. Dios no es como nosotros y no deja de ser Dios. Dios no se puede comparar con nadie, porque dejaría de ser Dios. Habría dos dioses. Y nada más hay un único Dios, verdadero, invisible, inmortal, soberano sobre todas las cosas. Dios no tiene otro igual. Tú y yo podemos decir, incluso se dice que tenemos 7 iguales, que hay otras personas que se parecen igual a ti en el mundo, o podemos decir que yo soy igual porque tengo semejantes apariencias, actitudes, carácter, personalidad, pero no hay otro igual a Dios. No hay otro igual a Dios. La grandeza de Dios no tiene comparación, ni lo vamos a alcanzar a seguir. Se va a acabar mi vida y no voy a acabar de conocer a Dios. Pero estamos perdiendo el tiempo y la gente se está yendo al infierno, creyendo otras cosas, teniendo otras ideas, pensando de Dios que es un servidor solamente, pensando que Dios solamente es uno que está aquí para nuestros caprichos, necesidades. Eso se parece más a un genio de la lámpara, a un pozo de los deseos, a un curandero, a un yerbista, a un brujo. Pero eso no es Dios. Dios no es eso. Dios no es eso, y los cristianos somos responsables de compartir el evangelio a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado por eso, porque Dios nos da su Santo Espíritu para eso. Y una de las oraciones menos dichas, de corazón sincero, una de las oraciones menos anheladas, buscadas, es la oración de Pablo en Efesios capítulo 3. Nosotros debemos anhelar conocer a Dios. Si tú eres cristiano, si tú no lo eres, deja de pensar que puedes conocer a Dios o decir cómo es Dios. Si tú dices que Dios es malo, o que Dios es un tirano, o que no te gusta el Dios de la Biblia, o que Dios no sirve, tan necio es tu corazón que pisas terreno santo sin ni siquiera poder decir lo que haces. Pero hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón si vienes a los pies de Cristo, si crees que necesitas salvación, un mediador. Pero si no, no hay esperanza para ti. Si no, no hay esperanza para ti. Si sigues en tu necedad,
No hay esperanza para ti. Si tú eres persona tibia, indecisa, pero que se dice cristiano, también yo te animo a ti a que te detengas de todo el ruido, de lo que estás haciendo. No digo que dejes de trabajar, no digo que dejes de alimentarte o alimentar a tu familia o de hacer las cosas que debes. Me refiero a que detengas tu alma, consideres, tomes tiempo para poder pensar en la majestad de Dios y que un día vas a estar delante de Él. Y que puedas recibir la gracia de Cristo para que lo puedas conocer, porque fuiste creado para Dios. Quiero terminar animando entonces a los cristianos, a los que creen en Dios, a los que han recibido salvación por fe en Cristo Jesús. Quiero animarlos a que anhelen conocer a Dios porque han sido capacitados para eso y que puedan hablarle a otros de Dios. Efesios capítulo 3. Todo el capítulo 3 habla de esto, pero yo voy a enfocarme en unos versos. Verso 14, luego hasta el 20. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, no nada más los apóstoles, que ya no hay, no nada más los profetas, que ya no hay, no nada más los evangelistas, maestros o pastores, sino con todos los santos, no nada más los predicadores, no nada más los estudiantes, sino con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquel que ha recibido la gracia para ser salvo, tiene el Espíritu Santo que lo puede capacitar y fortalecer para conocer a Dios. Y no lo vas a alcanzar a conocer ni siquiera en la eternidad. Ni siquiera en la eternidad. Pasará eternidad, de eternidad, por así decirlo, y ni siquiera habrás empezado a subir la montaña del pie del Everest. No habrás llegado ni a los pies de esa montaña, donde todavía habrá que llegar y seguir y continuar hasta la cúspide. Así de grande es nuestro Dios. Y realmente no tengo palabras para decirlo, ni tengo como un manual para cómo hacerlo, pero sé que es posible porque Dios lo ha hecho posible. Porque Dios en su santidad y justicia envió a su Hijo Jesucristo, en su amor y bondad nos lo dio para tomar nuestro lugar. Y con Él nos ha dado todas las cosas. Y es por Él que el Espíritu Santo descendió para capacitarnos, prepararnos para estar con Él por la eternidad. Y creo que lo podemos conocer porque Él lo dice. Créelo y camina por fe en eso. Camina por fe en eso. Ve a las Escrituras con reverencia, acércate a Dios con asombro y el Espíritu Santo habrá hecho grandes cosas en tu vida que no se pueden hacer con miles de estudios o títulos o sabiduría meramente humana, reduciéndole a cálculos, astrología, longitud, altura, anchura. Excede, no hay medida. No hay medida para conocer y comprender a Dios, y solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo. Tú que no eres creyente, necesitas a Cristo. No sigas sin rechazar a Cristo. La grandeza de Dios es algo que Dios desea y nos creó para conocerle y estar con Él. Te vas a estar perdiendo toda tu vida
no solamente en el tormento, sino donde no hay nada de dicha, nada de gozo, nada de paz, si sigues caminando en tu necedad. Pero en Dios hay un gran perdón, porque es más grande su gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. También puedo decirte a ti, cristiano, una vez más, conoce a Dios, prosigue a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús a fin de conocerle, porque fuiste tomado para Dios, para amarle, conocerle, y es tu deber y mi deber dar a conocerlo. Así la gente va a dejar de tener imaginaciones, ideas equivocadas de Dios. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios sea con todos. Amén.